Bendiciones, queridos hermanos. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes aquí en vivo los días miércoles de doctrina, recuperando la doctrina. Ya hace un tiempo que no nos juntamos, pero ya todos los hermanos, o la mayoría por lo menos, ya ha podido llegar nuevamente a la iglesia y ya nos hemos hemos podido juntarnos a pesar de la pandemia. Y entonces estamos nuevamente aquí en estos programas de doctrina donde usted los puede ver en su casa, donde se los puede mandar a sus seres queridos, donde podamos aprender un poquito más de la palabra del Señor. Este programa es completamente doctrinal, queridos hermanos, y donde vamos a estar viendo temas, algunos más fáciles, otros ya más difíciles, pero para eso siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos pueda revelar la palabra de Él, la palabra del Señor. Su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pensando para poder empezar nuevamente este programa, porque ya empezamos con nuestros dos programas que los hacemos los días miércoles y los días viernes. Los días miércoles aquí estamos recuperando la doctrina y los días viernes está volviendo a las raíces. Los dos programas aquí en Suecia es a las 6:30 de la tarde. En otros países puede ser en otros horarios, pero siempre ahí va a estar en nuestra página de internet, en Facebook, en YouTube, para que usted también los pueda ver y también se pueda gozar con la palabra del Señor. Amén. He querido, queridos hermanos, tomar un tema que muchas veces es un tema que no se toma a menudamente porque a lo mejor no se entiende tan profundamente. Y se trata justamente de un misterio. Y ya la vez pasada ya le había dicho de que íbamos a tomar este tema y que estamos hablando del el misterio de la iniquidad. Para eso yo le quiero poner aquí, ir poniendo aquí en sus pantallas este misterio de la iniquidad. ¿Por qué es un misterio? Porque la Biblia lo dice así, mire, es un misterio de la iniquidad. Y esto es un tema ya un poquito más profundo, ya es doctrina avanzada, y yo he querido bajar de una manera u otra para no hacérselos tan difícil, pero aún así hay momentos de que usted va a tener que pensarla mucho. Eso sí, entonces de esa manera nos vamos a ir poco a poco, nos vamos a ir lento, poniéndole todos los versículos bíblicos para que usted lo pueda entender, yendo a los originales, a las palabras originales, para que lo podamos entender mejor, porque realmente este es un tema que si usted lo logra comprender, entender, no solamente en su mente, sino también en su alma, pienso de que su vida va a tener un vuelco y va a cambiar completamente. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos revele realmente este tema, aunque hoy día solamente le vamos a estar dando unas pinceladas y de ahí nos vamos a ir profundizando cada vez más y más y más. Amén. Vamos a ver hasta qué punto lo profundizamos. No lo quiero tampoco profundizar mucho porque es importante solamente que lo entendamos. Amén. Porque esto, como le decía, ya es doctrina avanzada, pero he tratado de ser y hacerlo lo más fácil posible para que usted también lo pueda entender y se pueda gozar de la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar a este tema maravilloso que realmente se trata de un misterio que nosotros tenemos que comprenderlo muy bien y se trata del misterio de la iniquidad. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y yo te pido, Señor mío, que venga ese Espíritu Santo que nos revela tu palabra, Señor mío.
Sabemos, Señor, que no todo lo podemos retener con la mente, sino de que con el corazón se cree, con el corazón, Señor Santo, se entienden las cosas del Señor, porque ahí está nuestro espíritu, Señor. Ahí está el espíritu humano que tiene conexión con tu espíritu, Señor, y que puede revelar, Señor, ni siquiera pasando por la mente, sino que puede revelar en los corazones, Señor, lo que vamos a estar conversando, Señor mío. Yo te pido y te ruego, Señor, tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús, para que tú puedas hacer, Señor mío, todo lo necesario para que mis hermanos, los oyentes, los amigos, todo aquel que quiera, Señor Santo, esta palabra pueda ser revelada en los corazones de cada uno. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Ya más tranquilo después de esta oración, porque yo sé que el Señor, el que hace la obra, no soy yo. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar de este tema, el misterio de la iniquidad. Y quiero empezar diciéndole una cosa, de que la Biblia habla de muchos misterios. ¿Y por qué son misterios? Porque son cosas que tienen que ser reveladas, querido hermano. O sea, ni siquiera usted la puede completamente estudiar, sino necesita una revelación. Cuando hablo de revelación, hablo no solamente de una enseñanza, sino hablo de una enseñanza con entendimiento. Cuando usted entiende en su corazón lo que se le está hablando, a eso se le llama revelación. Y eso no lo puedo hacer yo. Yo solamente le puedo enseñar. La revelación viene por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así de que es por eso, si usted esto se le llega a revelar, aleluya, entonces yo solamente le puedo dar la gloria a Dios. Amén. Porque ninguna gloria es del hombre, toda la gloria es del Señor en este sentido. Amén. Entonces, dice la palabra de que hay muchas revelaciones. Por ejemplo, en punto 1, por ejemplo, que dice acá, dice que hay un misterio que se le llama misterio de la Babilonia. Hay un misterio, por ejemplo, de las 7 estrellas. Ahí está el misterio de la piedad. Está el misterio de la fe. Está el misterio de la iniquidad. Está el misterio que no todos dormiremos. Está el misterio de su voluntad. Está el misterio de Cristo y la iglesia. Está el misterio del evangelio, aleluya. Está el misterio de su voluntad. Bueno, ahí está repetido, ahí me equivoqué, seguramente es otro, pero sigamos. Está el misterio de Dios y Cristo. Está el misterio de Cristo con nosotros. Amén. Todo esto, por supuesto, tiene versículos bíblicos. Aquí está un poquito chico, la televisión está un poquito más grande. Por ejemplo, no todos dormiremos, 1 Corintios 15:51. La restauración de Israel, realmente lo que falta acá. Romanos 11:25. Babilonia, Apocalipsis 17:5. Las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20. La piedad, 1 Timoteo 3:16. La fe, 1 Timoteo 3:9. Y así sucesivamente. Usted le puede tomar una foto ahí para que usted lo pueda corroborar también en sus casas, hermano, para que no solamente se quede con lo que yo le estoy diciendo. Es bueno que usted tenga Biblia y usted vea realmente de que lo que estoy diciendo está en la palabra del Señor. Pero ahí están todos los versículos bíblicos y todos estos misterios. Por lo menos, hermano, hay 12 misterios en la Biblia. Y lo que vamos a estar tomando es solamente un misterio. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Mire, la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Esto es muy importante porque son dos cosas aquí. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas, aleluya, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que, esto tiene un fin, de que guardemos
todas las palabras de esta ley, toda la palabra del Señor. Entonces, aquí en este versículo vemos dos cosas. Vemos cosas que son secretos de Dios, que ahí ya nadie de nosotros se puede meter. Los secretos de Dios son de Dios y no podemos hacer nada con eso. Pero hay cosas que el Señor revela. Y las cosas que el Señor revela son los misterios justamente que están en la palabra del Señor. Todo misterio tiene que ser revelado. El misterio no puede ser solamente enseñado o estudiado, porque cuando es un misterio, el único que puede abrir la ventana para poder comprender un misterio es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso de que Él da revelación a quien quiere, cuando quiere y con quien quiere. Aquí no podemos decir, tal tiene revelación, tal sí, tal no. No, hermano. Aquí el Señor abre la revelación a quien Él quiere. Y ahí tampoco uno se puede estar metiendo. Entonces, en este momento vamos a hablar de una revelación, de un misterio, aleluya, de el misterio de la iniquidad. Y vamos a ver, entonces, ir avanzando, porque nosotros tendríamos primeramente que comprender, o por lo menos en todos estos estudios, porque vamos a hacer varios estudios con respecto al misterio de la iniquidad, comprender y poder contestar por lo menos 5 preguntas. ¿Cuáles son las 5 preguntas que tenemos que contestar? Mire, tenemos que contestar quién es la iniquidad. Tendríamos que contestar qué produce la iniquidad. Tendríamos que contestar también cómo opera la iniquidad. Y también tendríamos que contestar cuándo opera la iniquidad y sobre quién opera la iniquidad. Amén. Estas preguntas, hermanos, son importantísimas, porque necesitamos saber quién es la iniquidad, qué produce, cómo opera la iniquidad, cuándo opera y sobre quién opera. Porque la iniquidad, hermano, en la Biblia, en muchas versiones le dice la maldad. Porque ya empezamos a hablar de una maldad, de una iniquidad, de algo, de una maldad profunda que desgraciadamente está, hermano, aunque usted no quiera, en muchos de nosotros. No, hermano, yo soy santito. No, lo siento, hermano, no lo somos. Hay una iniquidad que todo el tiempo puede estar ahí, tocando nuestro ser para que pensemos mal, para que caminemos mal, para que nos vayamos por un camino completamente equivocado. Y es por eso de que el Señor nos habla del misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el versículo de esto? Entonces, vayamos a la palabra del Señor. Dice así, miren, aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 10. Aquí ponga atención porque este es el texto clave, ¿ok? Aquí vamos a poner este texto varias veces porque lo vamos a estar analizando. Amén. Dice así, porque el misterio de la iniquidad, aleluya, ¿cuál es? El misterio de la, ¿qué? De la iniquidad ya está en acción. Ponga atención a esto, porque mire lo que dice, que ya está en acción, que ya está aquí. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuya venida es conforme, ponga cuidado en esto, es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Cuidado con esto, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
¡Wow, hermano! Que este versículo es terrible, hermano. Estos versículos tienen una revelación increíble, hermano. Increíble. Porque está hablando incluso de la iniquidad que ya está en acción, o sea, que es un ente, algo espiritual, que es revelado en un inico, o sea, que se puede personificar en una persona, aquí en este caso en un inico, y que incluso su actividad es por medio de Satanás. Y, o sea, hermano, aquí hay varias cosas que abarca la iniquidad. Es increíble. Entonces, este texto es revelador. Solamente estamos hoy día haciendo una pincelada. Yo solamente aquí le quiero mostrar que dónde está en la Biblia y dónde habla del misterio de la iniquidad. Aquí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya comprendiendo esto, hermano, quiero que vayamos a lo que contradice, a la contraparte de lo que es el misterio de la iniquidad, porque hay dos misterios que pelean entre sí. Hay dos misterios de que sencillamente van y luchan entre sí dentro de cada uno de nosotros. Amén. Dentro de tu alma, dentro de tus pensamientos, dentro de tu actuar, dentro de tus emociones. Estas cosas se contradicen, son como dos peleas. Entonces, mire, ya hablamos aquí, 2 Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad. Pero vamos a otro misterio, porque aquí yo les quiero mostrar algo bien especial. Hablemos entonces también del misterio de la piedad. ¿Y dónde está eso? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En adelante. Dice ahí, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, hablamos en 2 Tesalonicenses el misterio de la iniquidad y aquí en Primera de Timoteo habla del misterio de la piedad. ¿Se da cuenta, hermano? Pero el misterio de la piedad también tiene que ser revelado. Dice, ¿y de qué se trata? Que Él fue manifestado en carne. Dice, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Ese es el misterio de la piedad, hermano. Por supuestamente que usted y yo sabemos de que se trata de Jesucristo. ¿Por qué es un misterio? Porque ¿quién puede entender, hermano, que el mismo Dios bajó, se vistió de hombre para salvarnos a nosotros, la raza humana, de nuestros pecados? O sea, este es un misterio. ¿Por qué lo tenía que hacer, hermano? ¿Por qué nos salvó? Porque incluso dice la Biblia que usted y yo, Él nos conoce antes de la fundación del mundo. O sea que para Él ya nosotros somos conocidos. Usted para Dios ya es un conocido. Entonces este misterio de la piedad, el que entiende eso, entenderá también de que Cristo todo lo hizo por cada uno de nosotros, porque te conoce, porque me conoce. Porque a ti te conoce antes, mucho antes, querido hermano, cuando tú solamente eras un espíritu, pero que el Señor en su misericordia puso alma, puso cuerpo, y ahora nosotros tenemos que reconocer ese misterio de la piedad. Aleluya. Incluso dice, miren lo que hizo, fue manifestado en carne. Esto es muy importante que lo entienda, porque de eso se trata este misterio de la piedad, que Dios mismo fue manifestado en carne. Y dígame usted, si usted lo piensa solamente, ¿se podrá entender? Yo no lo comprendo, hermano. Yo solamente lo puedo entender en mi corazón. Amén. Porque no puedo entender que un Dios tan grande que ha hecho los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, de repente lo vemos caminando aquí entre los seres humanos para salvarnos. ¿Lo puede comprender eso? Difícil.
pero solamente lo podemos experimentar a través de la revelación que el Señor nos da. Y es por eso que estamos tan contentos que el Señor nos haya salvado. Amén. Ahora, este fue el misterio de la piedad, pero hablemos un poquito más de esto. Dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, ahí está nuevamente el misterio de la piedad. Dice que el Verbo se hizo carne, o sea, Jesús, el Verbo, la acción, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, imagínense lo que se trata de este misterio de la piedad. Ya le voy a estar explicando por qué quiero explicarle un poquito más de este misterio de la piedad antes de poder seguir con el misterio de la iniquidad, porque estos se contradicen completamente. Amén. Entonces, este Verbo, Jesús, Dios mismo, querido hermano, va y se hace carne. Se hace carne, habita entre nosotros. Y él estaba lleno de gloria, como el unigénito del Padre, estaba lleno de gracia y sobre todo de verdad. Ponga esto mucha atención. El misterio de la piedad se viste siempre de verdad. La verdad. Siempre la verdad va adelante, hermano. Esto es muy importante que ya lo vaya teniendo en su mente antes de poder seguir. Vemos un poquito más del misterio de la piedad. Vemos otros versículos que también necesito que lo entienda muy bien. Hay en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice así, el cual, aunque existía en forma de Dios, mire, él ya existía, él era Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, venga conmigo, mire. Aquí dice que él ya existía. Claro, Dios siempre ha existido, hermano. Pero que de repente, él cuando estaba aquí en la tierra, no se aferró a su deidad. Él no podía morir como Dios, hermano. Él tenía que morir como hombre para salvar al ser humano. Él incluso le decía a Pilato, le decía que él perfectamente podía llamar a su padre, mandar una legión de ángeles y destruirlos a todos. ¿Usted piensa que no lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. ¿Usted piensa de que el Señor de repente decía, ya, me aburrí de esto, sabe que yo me voy a devolver a mi Padre y se acabó, la humanidad se acabó? ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Entonces, Él tuvo piedad, pero es un misterio, hermano. Es un misterio que tiene que ser revelado en ti, porque cuando tú entiendes esa piedad, esa misericordia, porque él perfectamente te pudo haber destruido. Claro, nosotros aquí estamos, de repente tú estás con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, pero no estarías si el misterio de la piedad no hubiera sido posible. Amén. Entonces dice, no consideró el ser igual a Dios, porque él no podía, cuando él caminó como hombre, hermano, él no podía aferrarse a su dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba ungido, Dios, ungido por el Espíritu Santo, pero su deidad la dejó afuera para poder salvar al ser humano. Era necesario que fuera así para que nosotros tuviéramos salvación. Y ese es un misterio, hermano. Por ejemplo, es un misterio que de repente el Señor a un grupo de personas que ha llegado a la estatura del varón perfecto, como dice en Efesios, el Señor le dice la novia. Y que cuando estén en su presencia le va a decir la esposa. Y que en el arrebatamiento hay una novia de Cristo. Fíjese de que yo le decía a los hermanos un día domingo de que ni Moisés
ni Abraham, ni ningún antiguo, ni Noé, nadie de ellos pudo realmente ser novia, porque el Señor todavía no había llegado. Pero ¿quiénes fueron novia? ¿Y quiénes? El Señor ahora los trata como a novia a un pueblo gentil que no conocía las cosas de Dios, pero por misericordia Él vino, tuvo piedad y de repente se crea un pueblo que Daniel dijo que lo entenderá todo. Y un pueblo que el Señor le dice la novia. Ese es un misterio, hermano. Ese es un misterio. ¿Quién es la novia? ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál? ¿Por qué el Señor le dice que es la novia, la esposa de Cristo? ¿Qué van a hacer estos que han llegado a esa estatura, hermano? Es por eso que estamos aquí predicando, es por eso que estamos enseñando, porque quiero que tú y yo lleguemos a esa estatura del varón perfecto, hermano, de esa novia del Señor, para que podamos ser partícipe de algo superior. Amén. Dice, no consideró ser igual a Dios como cosa que hace, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Claro, él se tuvo que despojar de su deidad. Esa palabra despojar es una palabra original que se le dice kenosis. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero ya se las quiero nombrar. Es por eso de que hay unos estudios que se le dice la kenosis del Señor o la kenosis de Cristo. La kenosis es el despojarse, el salirse de su idea. Él se despojó de lo que era para tomar una forma y solamente para podernos salvar. Entonces, ¿quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Es difícil despojarse de lo que uno tiene para poder incluso ayudar a otros. Pero Cristo se despojó de su deidad, de lo que Él era, para poder salvarnos a nosotros. Tuvo su kenosis, esa es la palabra original, kenosis, que no se le olvide. Amén. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hermano, Cristo tuvo que pasar muchas cosas, muchas kenosis mientras estuvo aquí en la tierra, porque incluso llega a decir la palabra del Señor que Cristo, a través de los padecimientos que Él tuvo, aprendió la obediencia. Imagínense. O sea, Cristo a través de lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y lo tuvo que aprender humanamente. Hoy en ese momento yo pienso de que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, no, yo no quiero pasar por esto, yo me devuelvo, chao. Pero Él no lo hizo. Amén. Ahora, ya que hemos hablado un poquito del misterio de la iniquidad, un poquito del misterio de la piedad, tendríamos que definir ¿por qué un misterio? Y aquí quiero que me ponga atención. ¿Por qué un misterio? El misterio de la piedad es que Dios se hace carne. Ese es el misterio de la piedad. Ya lo vimos, les puse los textos bíblicos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Él tomó forma humana. Amén. El misterio de la piedad es que Dios se hace carne y Él tomó forma humana. Caminó entre nosotros, nos salvó, etc. Pero el misterio de la iniquidad es aquel antidios que también se hace carne, porque también tomará forma humana en el inicuo que les leí, porque dice que esta iniquidad se refleja después en el inicuo, y el inicuo, hermano, para ser más explícito, está hablando de lo que hoy día le decimos muchas veces el anticristo. Y no está hablando solamente del espíritu del anticristo, sino está hablando de la persona del anticristo. Entonces, imagínense, estos misterios se parecen. Porque el misterio de la piedad, Dios se hace carne y toma forma humana. Pero el misterio de la iniquidad, este antidios, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere, también toma forma humana. ¿Por qué? Porque déjeme decirle de que Satanás, la maldad, la iniquidad, no puede crear por sí misma, porque ellos fueron creados. Entonces, él lo único que puede hacer es copiar la forma,
copiar la manera, copiar esa forma que Dios tuvo y de esa forma también la iniquidad lo hace, también la maldad lo hace. Amén. Entonces, esto es una parte muy importante. Ahora, mire lo que les voy a leer ahora, solamente para definir un poco. Entonces, es importante entender que la forma de vivir en los últimos días revelará bajo qué misterio se está o bajo qué influencia tú estás. Mire, aquí hay dos misterios, el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Entonces, a través de las cosas que nosotros vamos a estar viendo, tú tienes que ir reflejando, por supuestamente, si eres cristiano, la piedad de Dios. Pero muchas veces la iniquidad toma lugar. La maldad en nosotros toma lugar. La maldad toma lugar en el corazón del ser humano. Cristiano y todos, hermano. No me diga de que usted es santo 3 veces santo, porque no lo es. Sino de que nosotros tenemos que definir y tenemos que definirnos. Porque, ¿qué es lo que te está hoy día influenciando? ¿Te influencia la piedad de Cristo o te influencia la iniquidad? ¿Bajo qué misterio tú estás caminando? ¿Bajo qué misterio se está creando tu vida? Entonces, hermano, porque tú tienes que ser cristiano aquí y como decimos en Chile, hasta en la quebrada de aquí, o sea, en todas partes. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es tu influencia. ¿Cuál es mi influencia? Y nosotros tenemos que empezar a escudriñarnos a nosotros mismos. Incluso el Señor nos dice ahí en 1 Corintios 11, cuando nos habla de la Santa Cena, que cada uno tiene que examinarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a saber cuáles son las influencias de Dios y cuáles son las influencias del mal que nos toca en nuestra vida. Y de eso se trata. Entre tú más eres consciente de la influencia que te está cogiendo tu vida, más fácil será rechazarla, cambiarla por el misterio de la piedad. Porque si no es la piedad, déjame decirte, será la iniquidad. Es que esto es peligroso, hermano. Mire, es peligroso. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está influenciando en el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente, por qué camino estamos caminando? Porque mire, hermano, por ejemplo, ¿te estás congregando? ¿O están primeramente tus cosas? Porque si están tus cosas primero, estás bajo una influencia que no es la influencia de Dios. Porque Dios tuvo una kenosis, se despojó, fue obediente hasta la cruz y hasta la muerte. Esa es la kenosis que nosotros necesitamos en el día de hoy también. Esa piedad tiene que empezarse a construir en nosotros también, para que nosotros podamos siempre ver desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de nosotros mismos. ¿Qué es lo que te influencia? ¿Qué es lo que te influencia? ¿Por qué te estás quedando en tu casa? Entonces tú deberías preguntarte un poco si te estás influenciando por la iniquidad, por la maldad, porque es una maldad. Todo lo que es contrario a la piedad es iniquidad, hermano. Entonces quiero que lo tenga muy claro. Mire, vamos a avanzar un poquito más. Me voy lentito, lentito, para que usted vaya comprendiendo y cada vez vaya comprendiendo lo serio que es esto. Entonces, podemos decir, en primer lugar, que el espíritu y el misterio de iniquidad, decía el texto, ya está en acción. Esto es muy importante. O sea, de que la iniquidad es un espíritu, es un ente. Porque dice que ya está en acción. Ya está en acción. Esto significa que ya hay personas que están bajo esta influencia
y transportan el espíritu de iniquidad. Afectan la mentalidad de las personas, actitudes y la relación con Cristo. Entonces, hermano, cuando hablamos de iniquidad, hablamos de una maldad que incluso te deja fuera, completamente fuera de llegar a ser novia y esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque te has colmado en tus propios conceptos, y cuando tus conceptos no están bien basados en la palabra del Señor, entonces hay una influencia de iniquidad en ti que te está apartando. Entonces uno puede decir, no, pero yo soy cristiano y aunque no vaya a la iglesia no estoy apartado. Hermano querido, no se engañe. Ay, hermano, porque todo lo que te aparta de la piedad, porque todo lo que te aparta de la palabra del Señor, porque todo lo que te aparta de lo que la palabra del Señor dice, es y será siempre iniquidad. Entonces la iniquidad es algo fuerte. Es algo fuerte que en el día de hoy está influenciando a mucha gente. Y es porque en 2 de Tesalonicenses, cuando leímos, decía que este ya está en acción. O sea, este ya está actuando, hermano. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Esto es algo muy antiguo, hermano, la iniquidad. Pero muy antiguo que lo vamos a estar viendo. Entonces, esto significa que entonces hay personas que ya están influenciadas y esas personas pueden incluso hablarte cristianamente, pero aún así apartarte de las cosas de Dios. Santo Dios. Es por eso que hay que tener tanto cuidado, hermano. Tanto cuidado. ¿A quién oyes? ¿Con quién, a qué le estás tú poniendo oído? ¿Cuáles son las cosas que tú escuchas en YouTube? ¿Cuáles son las cosas que tú ves? ¿Cuáles son las cosas que te están influenciando? Todo lo que te aparta de Dios es iniquidad. Amén. Entonces, afecta tu mentalidad, afecta tus actitudes y por supuesto que va a afectar la relación con Cristo. Por ejemplo, como le decía, si no te estás congregando, te va a afectar la relación con Cristo, porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos. No, hermano, yo me congrego en mi casa. Es que eso no es así, hermano. El congregarse es episinagoge, que quiere decir ir más allá. Cuando tú te congregas, primeramente, te congregas no solamente con tus hermanos, sino te congregas con el Señor primeramente. Y es la misma palabra que el Señor dice que cuando arrebata su iglesia, vamos a encontrarnos con Él. Ese también es episinagoge, se utiliza solamente 2 veces en la Biblia. Entonces, para el Señor esto es algo importante. No es sinagoge, que viene de sinagoga, no es solamente juntarse, sino es epis, ir más allá. Amén. Entonces, es importante. Todo lo que se va en contra de la palabra del Señor no es piedad, es iniquidad. No es el misterio de la piedad, es el misterio de la iniquidad. Amén. Sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es la recomendación que la Biblia nos enseña? Mire, ahí se los pongo una vez más. ¿Cuál es la recomendación apostólica que el Señor nos da en la palabra del Señor? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. ¿Cuál es el sólido fundamento de Dios? Es el misterio de la piedad. La piedad de Dios, lo que Él hizo, eso permanece firme, hermano, siempre. Dice, teniendo este sello. Y mire cuál es el sello del fundamento. El Señor conoce a los que son suyos. Punto 1. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor dice ahí en la palabra del Señor que el Señor te conoció antes de la fundación del mundo. Él conoce a los que son suyos. Ahora, que se aparte es importante decir, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¡Wow, hermano! Miren la recomendación. Y miren lo que dice. El Señor conoce a los que son suyos, pero te da una advertencia. Que todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse ¿de qué? De la iniquidad, de la maldad,
de lo que va en contra del misterio de la piedad. Porque todo lo que no es piedad es iniquidad, hermano. Entonces, mire lo que estamos hablando. Aquí, mire la recomendación de Pablo, hermano, de que nos tenemos que apartar de la iniquidad. Entonces, hablar del misterio de la iniquidad es fundamental, hermano. Nosotros tenemos que comprender, profundizar un poquito más en la palabra para que podamos salir y sacarnos toda iniquidad, toda maldad que se va en contra de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Habrá dicho, llegó fuerte el pastor. No, hermano, que siempre es importantísimo. Es importantísimo, principalmente en estos tiempos difíciles que la iglesia del Señor está viviendo en toda la tierra. Amén. Ahora, no crea que esto solamente lo dijo el apóstol. No, también lo dijo el mismo Señor. Mire, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice así: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Wow, hermano, los que practicáis la iniquidad. Entonces, mire esta recomendación, y esto lo dijo Jesús. Lo dijo, y dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Ay, mire, de ahí tenemos que hablar. Porque hay unos que ven el reino, otros que entran en el reino y otros que heredan el reino. Amén. Bueno, pero ya ese es otro tema. Santo Dios. ¿No? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y por qué? Aquellos que hacen la voluntad del misterio de la piedad. Aquellos que están dentro de esa piedad del Señor, esos son los que entran a los cielos. Entonces muchos me dirán, dicen en aquel día, pero Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos estos milagros. Y el Señor más encima le dice, y le declara, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Entonces esto es muy importante, hermano. En la Reina Valera del 60, apartaos de mis hacedores de maldad, dice, ¿no? Es lo mismo al final. Pero la palabra original es realmente iniquidad. Amén. Ahora, apartado de mí los que practicáis la iniquidad. Mire, es interesante de que estos hombres, a pesar de que profetizaban, a pesar de que echaban fuera demonios, a pesar de que hacían milagros, Dios no los reconoció. Entonces, usted podría decir, pero ¿y entonces con qué espíritu profetizaban? ¿Con qué espíritu echaban fuera demonios? ¿Con qué espíritus hacían milagros? Sí, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cuando da los dones, el Señor no los quita. Cuando el Señor te da un don a ti, el Señor no te quita el don. Pero sí, después te va a ser responsable de cómo tú usaste ese don. ¿Cómo estaba tu corazón? Porque el Señor ocupa los dones sencillamente para poder bendecir al pueblo de Dios. Amén. Porque dice que nosotros, la iglesia, que la obra del Señor es a través de la iglesia. Fíjese de que no es a través de los ángeles. Es a través de nosotros, los seres humanos, que es la obra del Señor. Entonces dice que el Señor puso dones en cada ser humano. En ti puso dones, en mí puso dones también. Hay diferentes tipos de dones. Aquí algunos profetizaban, otros echaban fuera demonios, otros hacían milagros. Dones fabulosos, hermano, porque el profetizar es uno de los mejores dones según Pablo. Sí, según la palabra del Señor, por supuesto. Entonces, porque él decía, a mí me gustaría que todos profetizaran. Amén. Entonces, hermano, imagínense, esto era los mejores dones estaban aquí. Aún así, el Señor no los reconoció. ¿Pero por qué no los reconoció? No por los dones,
porque es que aquí hay una enseñanza. Nadie llega al cielo por dones. Nadie entra al cielo por dones. Nadie hereda el reino de Dios por dones. Porque los dones Dios te los da y los mantiene, no te los va a quitar. Entonces, aquí dice que el Señor no los reconoció porque estos hombres que a pesar de que hacían muchos milagros, practicaban algo. ¿Qué cosa? Diga conmigo, la iniquidad. Y si practicaban la iniquidad, estaban en contra de la piedad. Y la piedad fue lo que Dios hizo, lo reconocido por Dios, que Cristo hecho carne y habitó entre nosotros. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, recibe el misterio de la piedad. Pero el problema no es recibirlo, hermano, solamente, sino mantenerse ahí. Mire, muchos empiezan bien, pero terminan mal. Sí, hermano. Deje tomar un poquito, para que lo piense bien. Porque aquí dice, jamás os conocí. ¿Pero cómo que no los conoció? ¿Acaso no tenían dones? Claro, un tiempo los conoció, pero desde el momento que empezamos, nos apartamos de esa piedad y empezamos a practicar la iniquidad, es que es tan fuerte la iniquidad que Dios incluso corta. No corta los dones, pero sí corta en de que seas reconocido por Él. Terrible, hermano. La iniquidad es terrible. Es por eso que es un misterio. Y eso es lo que hoy día, y todos estos estudios bíblicos que tenemos por delante, vamos a tratar de definir más y más este misterio. Vamos al siguiente versículo. Lucas capítulo 13, versículo 24 al 27. Dice así: esforzados. Ahí, usted y yo tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden? Mire, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, caminamos y bebimos en tu presencia, Señor, y enseñaste nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Mire, aquí es el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Entonces, hermano, imagínense, ellos reclamaban, pero Señor, si nosotros estuvimos en tu presencia, gloria a Dios, ahí la presencia del Señor, y cómo de repente me dices de que no me reconoces. Si aquí yo estuve ahí en la presencia del Señor, es que hermano, no se trata de que usted vaya hoy y sienta solamente la presencia del Señor, sino se trata de que tenga una vida de cambios. Una vida genuina en el Señor. Porque muchos pueden sentir la presencia del Señor, se van a sus casas y siguen haciendo los mismos pecados, las mismas cosas y están metidos en las mismas iniquidades. Hermano, no se trata de eso. Claro, el Señor en ese momento no te va a sacar la salvación, pero sí te va a sacar el galardón, y el máximo galardón es llegar a la presencia del Señor como novia, porque si no llegas entonces a ese galardón, dice ahí en 1 de Juan que seremos dejados en la gran tribulación para poder lavar nuestros vestidos que han estado sucios durante un tiempo. Mire, es por eso que llega a decir la palabra, dos estarán en un molino. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será llevado, el otro será dejado. Porque sencillamente cuando lleguemos a la presencia del Señor, pasemos por ese tribunal de Cristo, este es el que decide si tú llegas a ser novia o sencillamente eres dejado para la gran tribulación. Entonces, ¿por qué se dejó la gran tribulación? Porque eran practicantes de la iniquidad. Santo Dios. Entonces la iniquidad corta. La iniquidad sencillamente corta todo. Y es por eso que es tan importante, hermano, lo que estamos hablando. Seguimos adelante. Dice, no es lo mismo entonces conocer a Jesús a que Él te conozca a ti. No es lo mismo caminar con Él que caminar en Él.
La intimidad con Cristo es indispensable, querido hermano, ¿no? Hay intimidad con Dios a la medida que nos acercamos más y más a Él. El acercamiento permite cambios en tu vida porque tu corazón lo que busca es complacerlo y agradarlo a Él. Es que ahí está la diferencia, hermano. Los que practican la iniquidad tienen un corazón, son cristianos, pueden ir a la iglesia, pero durante la semana no practican lo de Dios. No quieren agradarlo y como no quieren agradarlo, no hay cambios en la vida. Entonces, en cambio, los que practican la piedad de Dios, eso quieren agradarlo porque han entendido todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y uno se esfuerza para entrar por la puerta, aleluya. Y en ese esfuerzo Dios te ayuda a través del Espíritu Santo, te va sacando todos los males, todas las iniquidades y te vas transformando en la persona que Dios quiere que tú seas. Entonces tú empiezas con una intimidad con Dios. No solamente cuando hablo de intimidad, no se trata solamente de que tú lo sientas, hermano. Se trata de cambios genuinos en tu vida. Que lo que hacías antes ya no lo haces. Que lo que pensabas antes ya no lo piensas, aleluya. Sino de que vas cambiando tu vida porque te vas acercando cada día más y más a las cosas del Señor. Entonces aquí hay una pelea, hermano. O eres parte de la piedad de Dios o sencillamente la iniquidad ha alcanzado tu vida. Santo Dios. Puede ser incluso lo que hablamos de que el Señor no reconoce a los que practican la iniquidad. Puede ser terrible y hasta un poco, ay Señor, pero ¿cómo me puede decir una cosa así? Porque mire, si profetizaban, si hablaban en lengua, etcétera, se hacían milagros, eran cristianos, hermano. Claro que eran cristianos. No van a perder la salvación, pero sí van a perder el galardón con el Señor. Y en ese galardón, cuando estén delante del tribunal de Cristo, dijo, no, a ustedes no os conozco. Ustedes tienen lindos dones, pero fueron practicantes de la iniquidad. Entonces, todo lo que es iniquidad, Dios lo corta. Terrible. Es por eso que es tan importante que hablemos de este tema. Mire, también la palabra lo dice. Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es lo mismo. ¿Por qué Dios va a vomitar de la boca? ¿Por qué Dios te va a rechazar? Porque hay una iniquidad que ha cogido los corazones de muchos cristianos y nosotros necesitamos saber sacarnos estas iniquidades y tenemos que ir más cerca a la piedad de Cristo. No crea que la piedad de Cristo solamente se trata de que el Señor tiene misericordia. Ay, Señor, no importa, tú tienes misericordia de mí. No, hermano. Es verdad que el Señor tiene misericordia. En la piedad de Cristo es que Cristo se hizo carne. Nosotros tenemos que, de la misma forma que Él se despojó, tuvo su kenosis, de esa misma forma nosotros tenemos que despojarnos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos, de nuestro gusto y de todo lo que somos para poder seguir a qué es lo que es verdadero en la vida, seguirlo a Él. Amén. Porque claro, uno lee este texto, uy, el Señor aquí no tiene mucha misericordia. Es que no se trata de eso. El Señor corta cuando hay iniquidad. Y es por eso que es tan importante, hermano. Aleluya. Vamos a ir al siguiente versículo, hermano. Vamos a ir terminando ya. Salmos capítulo 36, versículo del 1 al 4, dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque sus propios ojos, la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad. Entonces nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra iniquidad y aborrecerla. Mire, no solamente descubrirla, sino aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Han dejado de ser sabios y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Entonces, hermano, vemos aquí en este texto, dice que la transgresión, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, ¿sabe lo que hace solamente? Hace ocultar la iniquidad que está en nosotros y nos hace que nosotros descubramos la iniquidad
y no solamente eso, sino aborrecerla también. Y eso es lo que el Señor quiere, que descubramos nuestra maldad y que la tengamos por aborrecerla. Pablo llegaba a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él descubrió su iniquidad, hermano. Y él llegó de, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, muerto soy todos los días, decía él, porque sabía su iniquidad. Pero del momento que sabemos, entonces viene la piedad de Dios, nos da fuerza, nos da los dones, nos da todo lo necesario para poder ser más que un vencedor. Amén. Entonces la iniquidad tiene muchos perfiles. Mire, y ya con esto terminamos en el día de hoy y podemos ver sencillamente que la iniquidad tuvo una preexistencia, que es lo que lo vamos a estar hablando después en los siguientes temas. También la iniquidad está en el mundo espiritual. También la iniquidad se transforma en un pecado de iniquidad, en un estado de iniquidad. Y es por eso que Dios rechazó a estos hombres para no entrar en el reino de los cielos, porque lo rechazó, porque practicaban la iniquidad, estaban en un estado de iniquidad. También la iniquidad se hereda ancestralmente, hermano. Y también la iniquidad entra en un inicuo que nosotros le llamamos el anticristo. Estos son perfiles de la iniquidad y que nosotros tenemos que saberla muy bien para que no toque nuestros corazones. Hasta aquí vamos a dejarlo. Amén. No los quiero agotar y vamos a dejar este estudio y vamos a seguir hablando después mucho más sobre este misterio de la iniquidad, que es tan importante que lo comprendamos, porque por causa de esto no entraron muchos a ser novia partícipes de las bodas del Cordero. Oramos, ¿qué les parece? Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno y porque tú, Señor, todo lo sabes, Señor mío. Y por eso te pido que ya, desde ya, tú empieces a revelar a mis hermanos, Señor, a mi vida, Señor, nuestra propia iniquidad y aborrecerla, Señor mío, para que venga la piedad tuya, Señor, y nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda maldad, Señor mío. Yo te doy gracias por este estudio. Revela tu palabra, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estarme acompañando en este día. Que el Señor me los bendiga y nos estamos, por supuestamente, viendo en la semana y también el próximo miércoles aquí en tu programa, querido hermano, en este programa que yo pienso que a ti te gusta mucho, Recuperando la Doctrina. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.